Comenzamos este nuevo filandón en el que recibimos al delegado del Gobierno en Castilla y León, al que ya saludamos, Nicanor Sen. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto, Joaquín. Gracias por acompañarnos en este filandón. Son muchos los temas que tenemos que tratar y efectivamente lo vamos a hacer de la mano del director del Diario de León, Joaquín Sánchez Torné. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches. Gracias también por estar hoy con nosotros en un filandón en el que tenemos que empezar por los asuntos de más actualidad y que yo creo que más traen de cabeza ahora mismo al delegado, que son esas tractoradas que llevan ya varios días repitiéndose en toda la comunidad. En la provincia están siendo además muy numerosas. ¿Cómo están transcurriendo estos días? Con algunos incidentes, veíamos por ejemplo anoche en Villadangos incluso con la participación ya de antidisturbios para evitar el bloqueo del polígono. Bueno, casi vuelvo a repetir lo que vengo diciendo estos días, ¿no? Desde que se han iniciado estas movilizaciones del sector agrario a nivel nacional, quizás por esa ola que viene desde Europa ante las demandas. Yo creo que lo hemos dicho y aquí considero que debo repetirlo, nuestro apoyo total al sector agrario. Lo ha dicho el Gobierno de España, lo ha dicho el ministro el otro día. Por lo menos en el caso del delegado del Gobierno en Castilla y León, hemos mandado una nota de prensa de apoyo al sector. Este es el Gobierno que más ha apoyado al sector agrícola y ganadero. Estamos hablando que en los últimos 2 años se han invertido más de 4.000 millones en este sector, de los cuales más de 1.300 millones de euros han sido ayudas directas al sector. Ayer se hacía la publicación también del listado de los más de 140.000 agricultores a los cuales se les transfería también una ayuda por la sequía y la situación es la que es, un poco se va manteniendo, aunque sí es verdad que a lo largo de las últimas horas la situación se ha ido modificando. Hay que tener en cuenta que estas tractoradas se están realizando sin ningún tipo de comunicación, por lo tanto es verdad que existe un derecho legítimo que está establecido en la Constitución del poder manifestarse, en el cual cualquier sector puede manifestarse, como es lógico en un Estado democrático como el nuestro, pero sí es verdad que no se están cumpliendo en ningún momento esa reglamentación que además va directamente unida a este derecho constitucional que todos tenemos. Y es muy importante establecer que las formas al final lo que hacen es que modifican, ¿no?, el mensaje, y por lo tanto yo ahí lo que sí pido a todo el sector es que cuanto antes se hagan, si se lleven a cabo las solicitudes como establece el marco, para garantizar en primer lugar la seguridad de todas aquellas personas que se manifiestan, y lo segundo, el garantizar la seguridad y ese derecho que también tenemos el resto de los ciudadanos a poder desplazarnos por el territorio. Por lo tanto, volver a insistir en lo mismo, en que en el menor tiempo posible pues, se tramiten como no podía ser y como no debe ser de otra manera, y se establezcan estas manifestaciones con el orden que establece la normativa para que todo se pueda realizar en un ámbito de seguridad. Usted el viernes pasado atribuía en parte a Vox las manifestaciones, y esta mañana Unai Sordo, el secretario general de Comisiones Obreras, hablaba de unas manifestaciones o unas concentraciones que eran de empresarios y no de trabajadores. Yo no sé si eso se mantiene o hay alguna modificación, porque lo que sí que vemos es que son manifestaciones espontáneas convocadas por WhatsApp y que incluyen interpreto que personas de toda ideología, de todo el espectro ideológico que hay ahora en España. Por supuesto. Vuelvo a decir lo que en su momento indiqué. Efectivamente, la realización de estas tractoradas se está produciendo y se sigue produciendo en su inmensa mayoría de forma espontánea a través de las redes sociales. En ningún momento he atribuido a ningún partido político el hecho de que estas tractoradas se estuvieran realizando desde estos partidos políticos. Yo dije en su momento la información que tenía, y además yo creo que es una información que tienen prácticamente todos los medios de comunicación, que dentro de estos grupos sí habíamos percibido que había personas quizá caldeando los ambientes dentro de lo que es en sí un derecho que tienen, por supuesto, todos los agricultores a manifestarse, a solicitar además mejoras con las cuales en la inmensa mayoría
estamos de acuerdo, como ya se viene indicando, y eso fue lo que en su momento indicamos. Y no hay interlocutor, por lo tanto, o sea, los agricultores no parecen contar con las OPAs, con las organizaciones profesionales agrarias, es decir, los sindicatos del campo. ¿Con quién se reúne el delegado del Gobierno? Pues ante esta situación, que es una situación además que no tiene precedentes dentro del derecho de manifestación y de todas aquellas manifestaciones y concentraciones que se han producido a lo largo y ancho de la democracia, en estos momentos nosotros lo que tenemos planteado es reunirnos con las organizaciones de profesionales agrarios. Inicialmente la reunión iba a ser mañana, la hemos tenido que posponer, en este caso se ha tenido que posponer por parte de estas organizaciones, y ante la falta de interlocución lo que estamos haciendo es intentar garantizar en la medida y dentro del complejo y de la dificultad que esto supone la seguridad de todos los ciudadanos, de los que se manifiestan y de los que no se manifiestan, y ahí es en lo que estamos trabajando. Por lo tanto, para nosotros los interlocutores tienen que ser, como no puede ser de otra manera, las organizaciones de profesionales agrarios, y yo creo que en ese aspecto todos tenemos que hacer lo posible para que se establezca unos interlocutores válidos. Aunque vayan por separado, las reivindicaciones más o menos coinciden, sobre todo se centran en esta nueva PAC y en la imposibilidad de rotar cultivos, entre otras cuestiones, pero quizá lo más acuciante o lo que más podemos entender los que no lo vivimos tan de cerca es una de las cuestiones, entre otras muchas, como decimos. ¿Hay alguna posibilidad de que eso se pueda cambiar? ¿Le consta si el Gobierno a través del Ministerio va a presionar o va a plantear ante la Unión Europea posibles cambios, adaptar, escuchar alguna de esas reivindicaciones? Porque bien es cierto que las organizaciones sí que con los mismos criterios más o menos sí plantean también sus movilizaciones. Yo creo que las demandas son iguales en todos los casos, ¿no? Por parte del ministro se ha dicho recientemente, yo creo que todos los días hay algún tipo de intervención sobre esta situación tan importante, además de un sector tan importante no solo para esta tierra, sino para el conjunto del país. Efectivamente, esto es un problema europeo, hay una política agraria común, hay que tener en cuenta que cuando van finalizando los periodos de la política agraria común se está trabajando en el siguiente, pero también tenemos que ser conscientes que cuando esas medidas se aplican dentro de esos nuevos periodos de las diferentes políticas agrarias comunes, quizás haya aspectos que haya que actualizar, ya que estamos viviendo en una sociedad muy dinámica, estamos viviendo en una sociedad muy rápida y en este sector también. Yo entiendo que aquí a nivel europeo se le tiene que dar una solución a los agricultores españoles, y en eso es en lo que ya se está trabajando. Y en cuanto a otro de los problemas de los precios, no sé si hay alguna posibilidad de intervenir o de influir en el mercado para compensar esos costes tan elevados con los precios que reciben de las industrias, si hay alguna manera en que el Gobierno pueda mediar, por lo menos. Precisamente ha sido este Gobierno el que aprobó la ley de cadena alimentaria, precisamente ha sido este Gobierno el que ha establecido por ley la venta a pérdidas, y para eso existe una normativa, que además esta normativa es la que apoya también a los agricultores en el caso de que mercados, que son mercados globalizados, como todos bien conocemos, no se afecte negativamente a lo que es la producción de nuestros agricultores. Sí es verdad que dentro de las reivindicaciones, estamos hablando que prácticamente son 15 aspectos, yo creo que el Gobierno está prácticamente de acuerdo en la mayor parte de ellos, y lo que estamos todos deseando es que exista esta interlocución válida con el sector, ya que todo el mundo ha mostrado el apoyo al sector agrícola y ganadero. Yo creo que no hay absolutamente nadie que no apoye estas reivindicaciones, estas mejoras, además, y esta adaptación de la normativa a la realidad del campo, no solamente español, sino del campo europeo. Pero el principal problema no es la competencia desleal que viene de países de fuera del entorno europeo, que eso es lo que yo creo que aparte de la burocracia también, de ahogar al agricultor en papeles, el principal problema es la competencia desleal que viene, pues por poner ejemplos,
pues del tomate marroquí, del limón, la naranja o el pomelo sudafricano, de Sudamérica el pepino, el pimiento, etcétera, etcétera. En fin, si no se regula esa competencia desleal, si todos los agricultores, sean de donde sean, no juegan en el mismo marco y con las mismas normas de uso de fitosanitarios, etcétera, etcétera, la competencia se va a producir siempre y por lo tanto el agricultor, en este caso el español y el leonés, pues va a jugar en desventaja con respecto a todo esto. Insisto, debe de hacerse dentro del ámbito de la Unión Europea. Efectivamente, la Unión Europea tiene acuerdos con terceros países, esto todo el mundo conoce cómo es, y efectivamente se deben de evitar esas situaciones, el que por parte de los países de la Unión Europea se importen determinados alimentos en los que sí pudiera ser que las condiciones del cultivo de los mismos nada tengan que ver con las que se establecen o con la exigencia que se lleva a cabo para los agricultores, no solamente los nuestros, pero debe ser desde la Unión Europea donde se lleve a cabo las modificaciones necesarias para que se corrijan esos desequilibrios con los cuales seguramente todos estamos de acuerdo. En Diario de León hemos hecho el ejercicio, por cambiar de tema, de sumar la cantidad de dinero que los proyectos que tiene pendiente el Estado en León, para la provincia de León. Nos salen 2.500 millones teóricamente de déficit que tendrá que usted reivindicar a partir de ahora en un montón de proyectos de los que podemos hablar luego ya posteriormente, pero usted tiene que ser el primer leonés reivindicativo con el Estado para que esas inversiones lleguen a León. Y no parece fácil tampoco parece fácil que el Estado el Gobierno acabe por aprobar unos presupuestos generales del Estado pronto. Es decir, nos vemos abocados si acaso, a prorrogar unos presupuestos que impedirían que algunos de estos proyectos entren en las cuentas del Estado. Bueno, cuando me hablas, Joaquín, de esos 2.500 millones, me lo ubicas dentro del tiempo, por supuesto, en una zona temporal. No, en más de una década. Bueno, pues para ahorrar el hecho de que diga que también son del gobierno de Mariano Rajoy, del de Zapatero y hasta el de Felipe González. Estoy convencido que efectivamente son muchos los proyectos que están pendientes de ejecutar en esta provincia. Yo creo que ahí la labor, ¿no?, de un delegado del Gobierno es el hacer llegar a todos los ciudadanos la importante colaboración que diariamente mantiene el Gobierno de España con todos los ciudadanos, ¿no?, y en este caso el ser el enlace entre los proyectos de esta comunidad autónoma, de esta provincia, que es en la que nos encontramos ahora mismo, de hacérselo llegar al Gobierno de España para que estos proyectos finalmente se puedan llevar a cabo. Yo creo que en ese aspecto el mayor compromiso que puede mantener un gobierno con un territorio es la realización de aquellas acciones que conlleven a facilitar una consecución de esos proyectos, y yo creo que en este momento, o por lo menos como delegado del Gobierno, mi opinión es que existe ese compromiso por parte del Gobierno de España con esta provincia, y prueba de ello es las acciones que por parte de este Gobierno y de sus ministros se están realizando sobre aquellos proyectos más importantes para nuestra provincia, como pueden ser las infraestructuras. Todos sabemos la importancia que tienen las infraestructuras para esta tierra, para esta provincia, pero no solamente las infraestructuras, sino el hecho de aquellos ámbitos en los cuales el Gobierno viene apostando por la ciudad de León, por la provincia de León, por todos los ciudadanos de esta tierra que tanto quiero, que es mi tierra. Y si queréis podemos hablar de algún proyecto en concreto, de los que consideréis en los que se puede hablar. Yo tengo la lista aquí, pero sí quería, la mayor parte de esos proyectos, porque dice que el Gobierno apuesta por esta tierra y con algunas acciones, y yo tengo que decir que yo no las veo. O sea, hay apuestas, pero son apuestas mínimas de haber metido en el presupuesto del año que ha terminado, pues informes de 50.000 euros para un proyecto de 50 millones, cosa que en fin, que eso no es avanzar, eso no es apostar, desde mi punto de vista. Pero la mayor parte de las inversiones dependen de Óscar Puente. Óscar Puente, nuevo ministro de Transportes. Yo quería saber si usted se ha reunido ya con Óscar Puente, y luego qué opina de que en esta ciudad, en la ciudad de León, a Óscar Puente se le insulte, concretamente el alcalde
de la ciudad, José Antonio Díez, socialista como usted, se le insulte un día así y otro también. Yo no sé si eso es invitar a hacer una inversión en la provincia de León o lo contrario. Bueno, le puedo decir que mi relación con los ministros, en este caso con los ministros que pertenecen a esta comunidad autónoma, prácticamente es semanal, ¿no? Es más, ayer mismamente he hablado con Óscar Puente sobre proyectos de esta provincia y sobre otras cuestiones, y le puedo decir que su compromiso es inquebrantable, y prueba de ello es que además es una persona, como todos conocéis, muy sincera. He tenido la oportunidad recientemente de estar en uno de los desayunos en los que ha participado, y yo creo que todo el mundo, todas las personas que estábamos allí hemos escuchado perfectamente aquellas opiniones y todo aquello que ha indicado sobre algunas de las infraestructuras, ya que no era solo del ámbito de la provincia de León, sino que era del ámbito de la comunidad autónoma. Y yo creo que en ese aspecto siempre ha apostado y va a apostar por los proyectos de la provincia de León. En lo que se refiere al... En concreto, de la León Valladolid dijo que no había nada. Bueno, que no le responsabilizó a él, por supuesto, que lleva 2 meses en el cargo, pero que no había nada. Hay que tener en cuenta, Joaquín, y en esto me darás la razón, yo cuando saqué mi carnet de conducir hace ya muchos años, ¿no?, en uno de aquellos viajes que hice a Valladolid ya se hablaba de la famosa autovía León-Valladolid, pero aquí la realidad es la que es, y hay que decirles a los ciudadanos lo que son las cosas, en qué momento se encuentran. Estamos hablando de que esto es algo muy serio, estamos hablando de que mismamente la realización de cualquier carretera, y me baso mismamente en una carretera a nivel provincial, puede variar entre 5 y 10 años si existe un nuevo trazado, si hay que hacer determinadas mejoras, y el ministro ahí fue perfectamente claro y dijo que del trazado, del tramo entre Medina de Río Seco y Santas Martas no había absolutamente realizado ni una sola acción administrativa. Eso fue lo que dijo, porque esa es la realidad. Nos puede parecer mejor o nos puede parecer peor. Pero, y yo creo que claro, pero exactamente, a todos nos parece mal. En sus declaraciones, por ejemplo, comentaba que como era una carretera recta, quizá tampoco hacía falta esforzarse demasiado, o también hablaba de soterramientos, que no había que a lo mejor volverse locos con tantos soterramientos, porque era como una burbuja que tampoco se podía invertir tanto, cuando en otros puntos del país sí que se están aprobando proyectos para soterrar, y por ejemplo aquí en San Andrés siguen esperando por ese proyecto. Quiero decir, ya no es solo que diga la realidad o cómo están las cosas, es que cuando hace sus declaraciones tampoco se ve esa intención de decir vamos a hacer un esfuerzo para que a León llegue. Bueno, es que, a ver, Roberto, vamos a ser, yo creo que debemos de ser honestos. En primer lugar, a un ministro que lleva 2 meses en el cargo no se le puede exigir lo que no se ha hecho en 25 años o 30 años. Eso es lo primero. Pero si la voluntad de hacerlo, o de intentarlo. Pero es que eso fue lo que eso ha sido exactamente lo que él ha dicho. Él ha dicho, señores, el tramo Medina de Río Seco, Santas Martas no cuenta con un solo papel. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Ha comprometido la realización del estudio de viabilidad, que es el documento básico en el cual cualquier infraestructura se basa. ¿Que esto que tenía que estar hecho hace 25 años? Pues seguramente tenía que haber estado hecho hace 25 años. Y a mí también, como delegado del Gobierno, pero como ciudadano de esta comunidad autónoma y como vecino de Cistierna, yo también tengo un interés en que haya una autopista que una León y Valladolid. Pero la realidad es la que es. Sí, nosotros, yo creo que la sociedad hoy, que ya está suficientemente informada, evidentemente no se puede culpar a Óscar Puente ni a Nicanor Sen de lo que no se ha hecho los últimos 25 años. Evidentemente en León tenemos que reprocharle mucho a todos los gobiernos anteriores, en esos 25 años, 20, o cuando se empezó a hablar de esta historia. Pero vamos un poco al futuro, que es de la lista de cuestiones pendientes, el soterramiento, la integración de FEVE, la A60 en este tramo de Santas Martas, Medina, la Ponferrada-Orense, la Vía de la Plata, la desaparición del peaje de la A71, el corredor atlántico, Torneros, es decir, de todo esto que hay. Hagamos el ejercicio de imaginar que Óscar Puente llega y le dice, priorice para la provincia de León qué proyectos metemos
en el próximo documento de presupuestos generales del Estado para la provincia de León? Es que sería mucho, pero es que muchos... Pero hay que elegir. A ver, Joaquín, ¿Qué es lo prioritario? Muchos de esos proyectos que acabas de indicar ya cuentan con una partida presupuestaria. Me explico, la licitación de torneros ya se va a hacer, pero es que cuando hablamos de torneros tenemos que contar la realidad sobre lo que ha pasado de torneros. Y lo que ha pasado con torneros es lo que ha pasado con otros muchos proyectos que se emprendieron en esta provincia siendo presidente José Luis Rodríguez Zapatero y que con la llegada de Mariano Rajoy se paralizaron completamente. En algunos casos no solamente se paralizaron porque esos proyectos se metieron en el último cajón de la mesa, sino que en otros casos de manera intencionada se judicializaron, ¿no? Como es la integración del ferrocarril. Y ahí os puedo decir que yo viví esta situación porque de aquella estaba en el Senado de España y lo que hizo la señora ministra, Ana Pastor, del Partido Popular, con la integración del ferrocarril en esta ciudad, fue judicializarlo. ¿Y sabéis dónde ha quedado toda esta judicialización que el Partido Popular emprendió con esta ministra en el año 2011? Ha quedado en nada. ¿Y sabéis cuál es la situación de esta infraestructura? Es que seguimos teniendo en el año 2023 un debe con esta ciudad y con todas las personas que necesitamos este medio de transporte. Porque que no se nos olvide que este transporte, que es un transporte ferroviario público, de los pocos de ancho métrico que quedan en este país, ¿no? Le necesitamos muchas de las personas que vivimos en el medio rural, porque en muchos casos es el único medio de transporte público de viajeros. Efectivamente, esta es la realidad y esto hay que decirlo. Pero delegado, esto está bien y efectivamente yo estoy de acuerdo con que no se puede responsabilizar a un ministro que lleva 2 años, perdón, No. 2 meses. Pero el Partido Socialista gobierna desde el año 2018. No, pero El mismo gobierno, el mismo presidente del Sí. gobierno gobierna desde 2018. efectivamente. Y hombre, yo no sé de quién es la responsabilidad de no haber empujado más por los proyectos de León. Bueno, pues, Mía no. Bueno, yo le puedo decir que la situación ahora mismo es que hacía falta un reglamento, ¿no? Porque lo que se ha hecho ha sido de gobiernos socialistas, la parte de obra que está sin utilizar, ¿no? Y que todos somos conscientes de ello porque la vemos todos los días, y lo que a día de hoy ocurre es que el reglamento de circulación ya es un reglamento que está aprobado y ahora hay que solucionar, que en eso está también el ministro, en solucionar la adquisición de esos trentranes que puedan llegar a la estación de Matallana, que es el único fin que tiene este trayecto. Los que venimos a León ciudad y todos los usuarios que utilizamos esta línea queremos llegar a la estación de Matallana y no queremos quedarnos en dos o tres andenes anteriores, ¿no? Porque es que además pierde completamente el fin este trayecto ferroviario y cuando llegamos a la ciudad queremos esto y en eso es en lo que estamos trabajando y estoy convencido que no tardando tendremos muy buenas noticias sobre la integración del ferrocarril en León. En la ciudad de León. En la reunión que tuvo, según ha dicho antes, bueno, cuando comenzaba la entrevista, tuvo una reunión con Óscar Puente ayer. No he tenido una reunión, una conversación. hemos hablado, una conversación telefónica. Una conversación. Sí. ¿Le dijo algo? ¿Hay algún plazo para alguno de los proyectos pendientes? ¿Hay alguno que le haya dicho, vamos a dedicar todos nuestros esfuerzos a esto? Bueno, solo hay que ver lo que... No, solo hay que... Por supuesto que hablamos un poco, se habla un poco, no siempre que hablamos de todo, ¿no? Pero sí vamos hablando de aquellas infraestructuras que son importantes, en este caso, para la provincia de León y también para otras de las provincias de la comunidad autónoma. En el caso de la 66, que es también otra vía de alta capacidad muy importante, que es la Ponferrada-Orense. Antes de finales de este año 2024 se va a hacer la licitación entre Villanueva y Requejo, otra infraestructura importantísima. La rehabilitación, como saben, de los viaductos de Ocastro, que también ahí dio más información sobre el estado de las infraestructuras para León. La doble vía, también, que está pendiente, que era un proyecto
que el Partido Popular, porque hay que tener en cuenta que el tren de alta velocidad se llevó a cabo estando en el gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, pero en el año 2015 Mariano Rajoy ya habló de la doble vía. Bueno, pues la doble vía precisamente ha sido el Ministerio ahora mismo y el ministro Óscar Puente el que ha hecho la adjudicación de las tres licitaciones para cuanto antes, en el menor tiempo posible, contar con una doble vía que nos va a llevar a tener muchas más frecuencias, muchas más calidades en los desplazamientos, y eso es algo que ya va a ser una realidad a lo largo de los próximos meses. La adjudicación de estas obras, la realización de las mismas, y va a mejorar, pero de una forma importantísima, todo lo que es en sí el tránsito ferroviario de nuestra provincia. Pero también podríamos hablar de otros proyectos, como el proyecto de Torneros. El proyecto de Torneros también ha sido un proyecto que el Partido Popular ha ralentizado todo lo que ha podido, por una sencilla razón, porque no era una cuestión de dinero, era una cuestión de documentación. Hay que tener en cuenta que ese proyecto conllevaba una serie de expedientes que el Partido Popular se ha encargado de demorar y de retrasar todo lo que ha podido. Finalmente se ha cosido todo este expediente, se han llevado a cabo los últimos trámites y ya se va a adjudicar también Torneros. Torneros es muy importante también para nuestra ciudad y para nuestra provincia. En su toma de posesión habló usted de un desequilibrio de la zona oeste de la comunidad autónoma con respecto al resto de la comunidad autónoma. Esa zona oeste son León, Zamora y Salamanca, el viejo Reino de León. Usted, yo sé que es partidario de mantener el mapa territorial tal y como está, pero hay una corriente dentro de su partido, en esta provincia también, que en su municipio, por ejemplo, se aprobó esta semana la moción pro autonomía de León. ¿Cómo se conjuga eso? ¿Cómo va a llevar el Partido Socialista esta permanente dicotomía entre mantener la autonomía como está, que defienden ustedes, y el Partido Popular, y las peticiones que hay incluso dentro de su propio partido de ir a una autonomía de León? Bueno, yo creo que también hemos hablado en muchas ocasiones sobre esta situación en concreto. Yo soy de los leoneses y de las leonesas, no soy leonesista. Pero no soy leonesista no porque no sea consciente de que efectivamente ha habido un maltrato, ¿no? A nivel económico y financiero por parte de esta comunidad autónoma sobre las provincias del noroeste. Eso no hay más que verlo y los datos están ahí y yo creo que todo el mundo lo tiene perfectamente claro. Lo que sí hay que tener en cuenta es que ahora mismo no hay un planteamiento serio. Estamos hablando que se siguen aprobando mociones en los ayuntamientos en un proceso y en un procedimiento que viene perfectamente estipulado en la Constitución española y que debe de durar 6 meses desde que se inicia hasta que se acaba. En una región leonesa, que efectivamente es una región histórica, entre ella la provincia de León, que es la tierra que quiero y la tierra que amo. Yo creo que tiene que haber un planteamiento mucho más serio del que hay ahora mismo. Quería preguntarle antes de terminar, que nos queda ya muy poquito tiempo y brevemente, por otros 2 proyectos en León Capital, saliendo ya un poco del ámbito de las infraestructuras puramente, que son el Parador de San Marcos, el Teatro Emperador, ese futuro que pueda tener ese teatro y el propio Parador de San Marcos y esa segunda fase para que recupere todo el esplendor que llegó a tener. ¿Qué previsiones podemos tener de estos proyectos? Yo creo que no hace muchos meses aquí, además, por parte del Ministerio, por parte también de Paradores, que como sabéis es la titular de la gestión de esta red de hotelería pública, y también por parte de Turespaña ya se acordó el inicio de la redacción del proyecto de esa segunda fase. Es una fase que además es necesaria. Hay que tener en cuenta que todos conocíamos lo que era el antiguo Parador. Sí es verdad que había dentro de lo que era el antiguo Parador la joya, por supuesto, de la corona de paradores, pero tampoco ya era un parador que cumpliera con todos los cánones de comodidad que se establecen para una categoría como la que tiene. Yo creo que en ese aspecto, y además a los hechos me remito, la licitación de esa segunda fase va a ser una realidad, y el Parador de San Marcos va a volver a ser el buque insignia de la red de paradores, pero eso no se hace de hoy para mañana. Estamos hablando de una obra muy importante que además
que además va a proporcionar una serie de espacios con los que ahora mismo no se cuenta, y yo creo que en eso el Gobierno tiene y mantiene un compromiso inquebrantable con esta segunda fase. Muy brevemente, le pido mucha brevedad, sí. Y del Teatro Emperador. Y del Teatro hablamos, los proyectos más o menos conocemos, por saber si hay plazos, si hay novedades, si hay algo más concreto. Del Teatro Emperador, que no se nos olvide que el Teatro Emperador pertenece al Ministerio de Educación, que no se nos olvide que hasta el Partido Popular le tuvo dentro de los catálogos para deshacerse. Mirando al futuro, que a día de hoy se está trabajando en la redacción de los dos proyectos, que uno es todo lo que es la parte de la caja y otro de la obra civil, y estamos hablando que la licitación de estos proyectos alcance una inversión que seguramente llegue a los 14 millones de euros. ¿Tenemos plazos? ¿No tenemos plazos? Bueno, los plazos que tenemos es que se está finalizando la redacción de estos proyectos, y a partir de la redacción de estos proyectos lo que continúa es la licitación de las obras. Vale, pues así llegamos ahora sí al final de este filandón. Muchas gracias al delegado del Gobierno en Castilla y León, Nicanor Sen, por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Y gracias, por supuesto, también a Joaquín por haber estado aquí. Gracias. Y gracias a todos ustedes por habernos acompañado. Volvemos dentro de 7 días. Muy buenas noches.